Bien, pues en la división tenemos dos posibilidades de casos. El primero es que al dividir f de x entre g de x tengamos la posibilidad de factorizar, ahorita lo vamos a ver, o que no tengamos la posibilidad de factorizar o que no nos sirva de mucho la factorización y entonces pues tengamos que utilizar un método más un poco más complicado, que sería el método de la división sintética. Entonces, vamos a empezar con este que requiere factorización. Entonces, nuestra operación quedaría f de x entre g de x, lo cual implicaría que dividiéramos x menos 3 entre, perdón, esto me chueco, x cuadrada menos 9. Al analizar la función g de x, nos damos cuenta que esto es una diferencia de cuadrados. Que si yo le saco la raíz a x cuadrada, me da x. Y que si yo le saco la raíz cuadrada a 9, me da 3. Y entonces esto factoriza en un x más 3 por x menos 3. Entonces, una vez que hacemos la factorización, volvemos a poner la división f de x entre g de x. Y entonces, ahora en lugar de poner la función original, ponemos su factorización, que nos quedaría arriba x menos 3 como estaba, y abajo nos quedaría, dos paréntesis, x más 3 por x menos 3. Y entonces, lo que también podemos observar ahora es que x menos 3 hasta arriba y hasta abajo. Por lo tanto, es como si dividiéramos 2 entre 2, 5 entre 5, siempre un número entre el mismo nos da 1. Por lo tanto, nos daría 1 entre x más 3. Y esto sería el resultado de la división de f de x entre g de x. Decíamos al principio que esto no es conmutativo, porque si ahora ponemos g de x entre f de x, otra vez me faltó un paréntesis, ahora tendría la factorización, que es x más 3 entre, no es cierto, por x menos 3, dividido entre x menos 3, que es f de x. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que vuelve a estar x menos 3 entre x menos 3, que esto nuevamente se nos va a hacer 1, pero ahora el resultado de esto nos va a quedar solamente x más 3. Entonces nos damos cuenta que no es conmutable el utilizar f de x, g de x o g de x entre f de x. ¿Por qué? Porque el resultado nos da distinto. Entonces, importante, la división no es conmutable. Este es el caso número 1 en donde tengamos factorización en alguno de los elementos numerador o denominador, o a lo mejor entre los dos hay unas factorizaciones. Entonces lo que hacemos es reducir al final esta fracción que se forma de la división. Ese es el primer caso. Ahora vamos a trabajar con el segundo de los casos. Para eso voy a borrar este primer caso. Voy a mover un poquito el pizarrón hacia un lado para trabajar el segundo de los casos. Una vez que mueva todo esto, entonces podemos trabajar con el segundo de los ejemplos que, bueno, pues no es factorizable. ¿Qué es lo que sí pudiéramos hacer en este caso? Vamos a decir que los elementos de f de x los dividimos entre 2. Bueno, pudiera ser que aquí nos quede x cúbica menos x menos 1. Pero también el g de x lo podríamos dividir entre 2 y nos quedaría x más 1. Y eso también se vale. Entonces, si dividimos todo entre 2, pero las dos funciones, pues nos quedaría x cúbica menos 2x menos 1, una vez que dividimos todos los elementos de f de x entre 2. Y g de x nos quedaría x más 1, porque dividimos 2x entre 2, me queda una x, y 2 entre 2 me queda 1. Pero aún así, esto no es factorizable en uno y otro lado. Entonces, aquí es donde entra el proceso de división sintética, que algunos ya conocemos y que si no, bueno, vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar el dividendo, que es en este caso f de x, porque estamos haciendo f entre g,
Entonces, el dividendo lo vamos a colocar adentro de lo que conocemos desde hace muchos años como la casita, ¿no?, de la división. Pero lo vamos a acomodar dejando el espacio vacío de la x cuadrada que no tenemos. Entonces, después pongo el menos 2x y después pongo el menos 1. Y afuera el divisor, que sería x más 1. Entonces, como siempre hemos aprendido a dividir, pues dividimos el primer elemento entre el primer elemento. Pero como aquí tenemos dos elementos en el divisor, pues entonces no puedo poner la respuesta de la primera división aquí, sino tendría que poner arriba del segundo término, en este caso del espacio en blanco. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer la división de binomio entre binomio. No podemos hacer monomio entre binomio. ¿Estamos? Entonces aquí es donde tendremos que poner el resultado. X cúbica entre x nos da x cuadrada. Y al multiplicar x cuadrada por x, como en la multiplicación lo que tenemos es suma de exponentes, pues tenemos 2 más 1, nos daría x cúbica. Pero si aquí nos dio más por más, nos dio más, pues entonces a este le cambiamos el signo porque vamos a tener que restarlas. Y luego multiplicamos por el segundo elemento del divisor, y x cuadrada por 1 nos queda 1x cuadrada. Pero como es más por más, aquí cambiamos de signo y nos quedaría menos x cuadrada. Por eso era importante dejar el espacio de las x cuadradas, porque si hubiéramos tenido aquí las x, no hubiéramos podido hacer esta resta. Entonces ese es el porqué del espacio. X cúbica menos x cúbica se hacen 0, y como aquí no hay nada, pues aquí bajo menos x cuadrada. Ahora, nuevamente no puedo dividir un monomio entre un binomio, así es que bajo nuevamente el término siguiente, que es 2x. Y entonces, menos x cuadrada entre x menos entre más, me da un menos. Y x cuadrada entre x, como en la división los signos se restan, pues 2 menos 1, aquí me va a quedar x a la 1 o x. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico el cociente por el divisor. Menos por más me da menos, le cambio el signo para hacer la resta, x por x me da x cuadrada. Siguiendo, menos por más me da menos, pero yo le voy a cambiar el signo, y entonces x por 1 me da una x, que no pongo el 1, nuevamente lo repito, porque el tener la x significa que ya cuando menos tengo una, y si no, pues me tendría que poner su número. Y entonces, menos 2x cuadrada más x cuadrada se eliminan, y menos 2x más 1x me queda menos x. Como nuevamente no puedo dividir monomio entre binomio, bajo el último de mis términos, que sería menos 1. Y divido menos x entre x, menos entre más me da menos, y x entre x es como aquello de dividir número entre el mismo. Por ejemplo, 2 entre 2 sabemos que me da 1, 5 entre 5 sabemos que me da 1, pues aquí x entre x pues también me da 1. Entonces x entre x, aquí en el cociente pondría el 1. Y entonces multiplico menos por más me da menos, le cambio el signo, pongo más, 1 por x me da x. Nuevamente menos por menos me da menos, le cambio el signo, más 1 por 1 me da 1. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pues menos x más x se eliminan, aquí se hace 0, y menos 1 más 1 pues también se eliminan y se hace 0. Así es que el resultado de dividir f de x entre g de x es el resultado de esta división sintética en su cociente, que sería x cuadrada menos x menos 1. Entonces, como nos dimos cuenta, sí le pudimos hacer alguna reducción a las funciones, que fue dividir las 2 entre 2 porque se podía, y entonces después efectuamos la división sintética. Si no se ha podido hacer esta división, pues de todas maneras lo llevamos a una división sintética. En este caso el residuo fue 0, que significa que si yo multiplico este x cuadrada menos x menos 1 por x más 1, me tendrá que dar nuevamente la función f de x que estoy buscando. Es decir, si yo lo paso dividiendo, lo paso multiplicando, pues me tendrá que volver a dar f de x. Nada más como comprobación de que lo que hice es correcto. Entonces, son las dos formas. Ahora, bien importante, pues yo no podría dividir 2x más 2 entre 2x cúbica, porque resulta que no tengo, es mucho mayor el exponente
del denominador que el numerador si hago g de x entre f de x. Entonces esa división no la podría hacer, saldría una serie de números decimales que no nos interesan en el cálculo diferencial. Entonces en este caso pues no es conmutativa, pero además no tiene ningún sentido que haga g de x sobre f de x, entonces hasta ahí lo dejamos. Entonces ya nada más para resumir, pues entonces tenemos dos posibilidades de división. La primera posibilidad en donde tanto la función numerador como el denominador sean factorizables, o si no uno de ellos, y entonces que podamos hacer la factorización y después la división de las dos funciones. Es decir, es una forma muy rápida y no nos exige mucho, razonamiento. La otra es que no se puede hacer ninguna factorización y que se tenga que hacer la división de una entre otras, siempre cuidando que el grado del denominador sea menor que el grado del numerador. Por eso en el anterior tampoco se podía hacer directo, porque el grado del denominador era mayor que el del numerador. Así es que al factorizar bajamos el grado al mismo grado que el numerador. Mínimamente tendrá que tener el mismo grado el numerador y el denominador. Entonces, si aquí ponemos g de x entre f de x, no se puede porque el denominador tiene mayor, grado. Pero sí se puede f de x entre g de x a partir de una división sintética que se hace como siempre hemos aprendido a dividir, simplemente ahora con variables. Entonces, ese es el proceso de la división de funciones. Habrá que seguir practicando.